Hola hermanos, el día de hoy 16 de agosto del 2022 es martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de un santo muy popular, es San Roque. Es uno de los tres santos patronos de los peregrinos, porque, bueno, la historia de él es un poco complicada, ¿ok? No tenemos datos exactos de cuándo nació, se supone que nace en Montpellier. En aquel entonces eso no era, hoy en día Francia, ¿verdad? Está clarísimo que es Francia. Y entonces ahí entra la duda, ¿no? Porque hay algunos que dicen que nace en el 1295, al finales del siglo XIII, y es una cosa un poco más probable esta, ¿no? Y luego algunos lo hacen nacer hasta 1350, o sea, por eso les digo que no hay un acuerdo. Se supone que era hijo del gobernador de ahí de Montpellier y bueno, él muere su papá y su mamá prácticamente muy cerca cuando él tenía 20 años, decide venderlo todo y volverse un peregrino. Y entonces se va de peregrino hacia Roma. Y en lo que iba de camino, lo que pasa es que el inicio del siglo XIV es horrible en Europa, ¿no? El montón de pandemia que hubo por la peste negra, ¿no? Y entonces él se queda atendiendo a la gente por varios lugares, en Italia, en Rimini, en Roma, es decir, en varios lugares. Y llegado a Piacenza resulta ser que él contrajo la enfermedad también. Y entonces le salían unas úlceras negras y por eso siempre se le representa con una pierna herida, porque precisamente eso es lo que tenía. Y entonces para no, él pues curaba a la gente, le atendía todo lo que podía, incluso hay testimonios de que les curaba con solo hacerles la señal de la cruz sobre el rostro o sobre las heridas. Algunos morían y entonces él también los enterraba. Y para no volverse un problema para la gente donde él estaba, entonces dice literalmente que se arrastró fuera de la ciudad para morir ahí, ¿verdad? Para morir producto de la peste. Pero resulta que, ¿cómo se llama? Un perrito llegaba y le llevaba comida y en el lugar donde él se quedó, pues también había surgió un manantial que le daba, pues le proporcionaba agua. Y entonces la tradición cuenta esto, ¿no? Y el dueño del perrito un día se dio cuenta, bueno, este perrito siempre agarra un pan y se lo lleva. Entonces lo siguió y entonces se enteró dónde estaba Roque y él mismo lo cuidó. Él mismo lo atendió también porque era un hombre bueno. Resulta que regresa a Francia, regresa a Montpellier, y ahí no dice quién es él, lo capturan porque estaba en guerra Montpellier, y entonces piensan que es un espía, lo meten a la cárcel. Algunos dicen que fue el tío el que lo metió para que no reclamara la herencia, supuestamente. Y ahí murió, pues. Y entonces, fíjense, es patrono de los peregrinos, es uno de los patronos de los enfermos y es patrono de los que son acusados falsamente y terminan evidentemente en las cárceles. Bueno, aquí entramos en el problema, como les digo, ¿cuándo murió? Bueno, si había nacido en 1295, entonces se pone como de 1317-18, porque murió joven, pues relativamente, veintitantos años. Y si nació en 1350, entonces se corre a 1379. Por eso les digo que no hay un acuerdo exacto del asunto. Lo que sí tenemos claro es cuándo fue canonizado, que fue canonizado en 1584 y había pruebas de efectivamente de que existió primero y de que se trata de una santidad muy reconocida y que se fue extendiendo por todas partes, ¿verdad? Aquí en mi ciudad hay un hospital que se llama San Roque y uno encuentra las imágenes ahí en algunos hospitales, fíjense, se encuentra la imagen de San Roque. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho, soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a mano de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, los consejos que hay que darle siempre a los poderosos, ¿verdad? Que no se les suba a la cabeza el poder, que no se ensoberbezcan, que no pierdan de vista que son humanos, que se pueden equivocar y deben corregirse. Pero ya les digo, la soberbia con la que actúan algunos de nuestros gobernantes es increíblemente enferma, es enfermiza, son gente loca.
son gente sin sentido ni conciencia, que se atreve a hacer, ya les digo, las mayores de las locuras, ¿no? Y ahí terminan por eso mezclando la religión con el paganismo, mezclando con brujería y tanta cosa. Claro, pues sí, es que ya el trastorno del poder le lleva a hacer cosas que realmente son inhumanas, ¿eh? Y por eso Tiro, el rey de Tiro, es un modelo para todos los que gobiernan. Que tengan, y cuidado, no estoy hablando de los que gobiernan en los países políticamente únicamente, porque también los que gobiernan dentro de la iglesia, los que gobernamos dentro de la iglesia, cuidadito, ¿verdad? Tiro, acuérdense, son los fenicios, ¿no? Y los fenicios han llegado a controlar el Mediterráneo con sus ventas, sobre todo la gran ciudad de Cartago, ¿no? Contra la que van a ser las guerras púnicas de los romanos. Claro, todo esto está ahí, eso es cierto, claro, pero hay que ir más lejos, ¿no? Yo les digo, de verdad, cuidado con creernos lo que no somos, sino mucha humildad y mucho sentido de responsabilidad frente a si el Señor nos ha colocado al frente de algo, de alguien, o de una comunidad, o de un grupo, de un país. Hombre, pidamos suficiente sabiduría, la de Dios, y suficiente humildad. El Evangelio, ay Dios mío. Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿y entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos. Evidente, los judíos tienen la misma mentalidad que tienen algunos que han entendido muy mal lo que terminan llamando el evangelio de la prosperidad. O sea, la prueba de que Dios me ha elegido, me ama, es que tengo riquezas. Entonces Jesús dice, va a ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los ricos no me van a salvar. Cuidado, lo que está diciendo es, cuando un camello cuando pasa. Evidentemente que hay un montón de acepciones. Recuerden que hay un error propiamente en el griego. Camelos es el lazo con el que amarran los barcos, pero había una puerta que se llamaba la puerta aguja en Jerusalén, solo que el problema es que esa puerta aguja no la conocía el Señor Jesús. Y lo que sí dicen es que para que pudieran pasar los camellos tenían que descargarse, porque si no, no pasaban. Y entonces había que descargar, ¿no? Y eso es lo que se le dice a un rico. Un rico no va a entrar en el reino, ninguno de nosotros entrará en el reino de los cielos preguntándole al Señor Jesús. Y aquí que aceptan, ¿verdad? Visa, Mastercard, ¿qué es lo que se permite aquí para poder pagar en el cielo? No se paga para entrar en el cielo. Pero vuelvo e insisto en este tema, ¿no? Es importante que veamos, no hay una condena a los ricos por ser ricos, hay una condena por el mal uso de los bienes, eso sí. Y eso aplica para todos, porque hay algunos que de repente no tienen ni dónde caer muertos, pero de lo poco que poseen, olvídense, ¿verdad? Se vuelven esclavos de todo eso. Luego, la segunda parte, el reclamo de Pedro, bueno, la reacción de los discípulos, claro, pues sí, para ellos, en su mentalidad, los ricos eran los que se iban a salvar porque estaba probado de que Dios los bendecía. Había riquezas, todo esto prueba. Y lo otro es la reacción de Pedro, pasa factura, Pedro. Bueno, nosotros lo hemos dejado todo y a nosotros ¿qué nos va a tocar? Es decir, cómodo esto, ¿no? Debe pedirle al Señor, exigirle, bueno, Señor, yo he rezado tantos rosarios, me corresponde tanto, ¿verdad? Yo he ido tantas veces a misa, Señor, que me corresponde. Yo he hecho, me he portado y le he dado de comer ahí en los semáforos donde piden dinero. Y yo he dado, Señor, ¿qué me toca? Cuidado. Acordémonos que el gran premio, la gran ganancia, es estar con Él. Y si no estamos con Él, ahí sí estamos mal, lo perdemos todo. Aprovechemos el que Él nos ha elegido y nos ha llamado para hacer buen uso de los bienes. Son bienes, son medios, no son fines. Cuando perdemos el norte es cuando efectivamente terminamos sin entender que las cosas se nos dan para que podamos con ellas servir a la construcción del reino y no terminar esclavizados por ellas. Les invito a hacer oración. No te rindas aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo. Aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. No te rindas, porque sigues siendo capaz de luchar.
de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes hermosos. ¿Acaso cuando te mires al espejo no reconoces? ¿Acaso cuando te mires al espejo no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí. Dios te conoce. Y porque te conoce sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo, aunque ahora parezca imposible. No te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Te ama sin condiciones y te llama a creerlo. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de San Roque, y esa bendición permanezca siempre con ustedes. Feliz martes para todos.